Bienvenidos a este nuevo video de nuestro curso de proyectos de inversión, donde veremos los últimos temas, que son 7, análisis de riesgo y sensibilidad, y el 8 con la evaluación de proyecto de inversión, como un resumen de esto. Bueno, la viabilidad del proyecto es la capacidad de finalizar satisfactoriamente el mismo, entregando los resultados esperados con la iniciativa, que es básicamente que tenga la rentabilidad deseada. Y tendríamos dos diferentes tipos de viabilidad, que es la viabilidad técnica, que ya comentamos, que hace referencia a poder tener todos los recursos y aspectos técnicos para llevar a cabo el proyecto, y la viabilidad comercial, que tiene que ver con el mercado y que también sea finalmente rentable. Eh, por ejemplo, resulta bastante inviable hoy en día competir con Apple en el nicho de las tabletas gráficas y con algunas otras empresas. Entonces, tratar de hacer un proyecto sin una diferenciación como tal, pues no sería viable en términos comerciales, ¿no? La parte técnica es viable, por ejemplo, a nivel técnico hacer esto, pero no a nivel comercial. Entonces, al final, tendremos que ver la viabilidad con todos los estudios que ya hemos comentado, lo cual nos indicará si con todo ello, desde el punto de vista de mercado, técnico, ambiental, organizacional, legal, financiero y de riesgo, al final sí es viable nuestro proyecto. Antes de hablar de eso, vamos a hablar de los riesgos en los proyectos de inversión. Y pues el riesgo en los proyectos es precisamente no tener certeza básicamente de los flujos. Y digo de los flujos porque en esta parte del riesgo del proyecto de inversión ya entendemos que los demás estudios fueron viables, fueron aceptados, el mercado está bien, cumplimos los requisitos ambientales, tenemos ya todos los permisos, teóricamente, ya para pagarlos, por ejemplo, pero, o ya incluso pagados o por pagar, pero lo que tenemos pendiente es el flujo, ver si realmente el flujo va a ser el correcto, y por eso comenté en otros videos que lo importante es que seamos conservadores, incluso pesimistas, porque si siendo pesimistas el proyecto es viable, entonces todo lo que venga de más ayudará a que el proyecto sea todavía mejor. Y pues tenemos la diferencia entre riesgo e incertidumbre. El riesgo es la dispersión de la distribución del elemento que se está estimando o de los resultados que se están considerando. Ese riesgo desde el punto de vista estadístico de probabilidad, en tanto que la incertidumbre es la falta total de confianza de que la distribución de probabilidad estimada sea la correcta. Entonces, si tenemos incertidumbre, ni siquiera tendríamos que hacer el proyecto, por supuesto. Si tenemos el riesgo, podríamos o tendríamos que analizarlo. Aquí tenemos otro ejemplo de certeza, riesgo, incertidumbre. El riesgo es que, bueno, primero la certeza, pues, es que algo se va a dar de forma, por ejemplo, ahí está lineal, los flujos, por ejemplo, y la probabilidad de 100% de que se den los flujos, por ejemplo, perdón que digo tres, por ejemplo, pero cuando tenemos un contrato con Walmart que nos va a comprar durante los próximos 7 años en un contrato, no sé, papel higiénico, entonces la certeza es prácticamente el 100, aunque nunca hay certeza absoluta, podría haber una cuestión legal o algo podría pasar, pero teóricamente
Con un contrato tendríamos la certeza de los flujos. Después tendríamos el riesgo cuando ya hicimos nuestro proyecto y vimos un estudio de mercado donde pues el 90% de las personas dicen que nos comprarían, entonces tengo un riesgo de que se nos compren, etcétera. Y la incertidumbre es cuando no tengo ni idea de cuánto me van a comprar. Por eso decía que si hay incertidumbre, no deberíamos de hacer el proyecto. En los casos de incertidumbre, bueno, una cantidad insuficiente de inversionistas similares, es decir, que no muchos entran en ese proyecto, en ese tipo de proyectos, la tendencia en los datos y la forma de valorarlos, los cambios en el ambiente económico externo que invalidan experiencias anteriores, una mala interpretación de los datos, errores de análisis, disponibilidad y énfasis en el talento administrativo, es decir, las personas que lo están haciendo, la liquidabilidad de la inversión, es decir, que realmente se pueda regresar parte de la inversión y la obsolescencia de lo que estamos tratando de inducir o introducir al mercado. ¿Qué nos ayuda a disminuir este riesgo? Por el análisis de sensibilidad, que es como en el video que vimos financiero, es jugar con todas las variables o con la mayoría de las variables para ver cómo se comporta el proyecto. Y decía que entre más conservador es, pues es mejor, eh, si sigue siendo viable, aún moviendo las ventas hacia abajo, los costos hacia arriba, los impuestos aumentándolos, etcétera, y aún así parece rentable un proyecto, pues el riesgo es más bajo. Vimos el árbol de decisión que nos ayuda a ver si hay riesgos, si hay otros modelos como equivalentes de certeza, tasas de riesgo ajustada, que permiten hacer este análisis de riesgo. El análisis de sensibilidad, como dije, pues, es estar moviendo eh, variables de mi proyecto, sensibilizando los resultados y ver qué cambios hay en el flujo ante cambios en una de las variables o varias de ellas. El análisis de sensibilidad estima precisamente la sensibilidad de los resultados del proyecto a través de los flujos y el valor presente neto y los demás eh, métodos a cambios de un parámetro, decía yo, ventas, gastos, etcétera. Entonces es un análisis de qué pasa si bajan las ventas, qué pasa si suben los costos, que nos permite analizar el riesgo que se tiene en el flujo de, el efectivo de un proyecto. En este análisis, primero tendríamos que ver el análisis de sensibilidad típico que no representa el posible rango de valores o que no representa las probabilidades para cada rango. Pero digamos que en ese análisis, mm, haciendo el análisis de sensibilidad, pues en teoría, si los ingresos suben, el valor presente sube, si los costos suben, el valor presente baja. Esto es algo eh, pues, lógico en cualquier análisis financiero, pero que nos permitiría ver qué tanto sube, qué tanto baja, moviendo estas variables, que al ser un análisis de sensibilidad también es un análisis de escenarios que nos permite pues, ver diferentes escenarios, cómo se comportan en cada uno de ellos, recordando, por ejemplo, el árbol de decisión, donde tenemos tres escenarios, el medio, el optimista y el pesimista, que pasa en cada uno de ellos. Para eso nos sirven estos análisis. Y bueno, pues, siguiendo con los métodos de análisis de riesgo, todos ellos nos dicen que una vez que un proyecto es aceptado, como fue en el caso del árbol de decisión, ya está aceptado el proyecto, pero aplico estos métodos de análisis de riesgo y todos ellos nos dicen que si al aplicar estos métodos el valor presente neto
es mayor a cero, pues el riesgo es bajo, y si es menor a cero, el riesgo es alto. Y ahí es importante comentar pues, que en la práctica la decisión sigue siendo del inversionista. Muchas veces el proyecto, también lo comenté en algunos de los videos, muchas veces el proyecto me dice que financieramente no se haga, que incluso es riesgoso, pero bueno, si el inversionista se quiere arriesgar, precisamente ahí está la palabra riesgo, y le puede ir bien, le puede ir mal. Generalmente, si los números me dicen no te arriesgues, generalmente te va mal, pero no en todas las ocasiones como hemos comentado. Y hay otro método que seguramente habrán escuchado y conocerán, que es la simulación Monte Carlo, que a través de distribuciones de probabilidad genera una gran cantidad de escenarios con las variables que ya tenemos para ver cómo se comportan el flujo básicamente en los diferentes escenarios donde se concentra. Por ejemplo, en esta gráfica que ustedes están viendo, la mayoría de los escenarios se concentran entre valores presentes netos de 2 y 4 millones, quizá 3 millones. Y si lo que yo requiero es un valor presente neto de 3 o 2 millones y medio, pues pareciera ser que con el método Monte Carlo, la mayoría de los escenarios están concentrados ahí, entonces pudiera ser poco riesgoso mi proyecto. En el lado izquierdo es un valor negativo, el valor presente negativo hasta en 2 millones, pero los escenarios son menos, al igual que el valor presente neto mayor de 6 millones. Entonces, como vemos, es una distribución básicamente normal, no me pareció una campana de Gauss, donde se concentran los escenarios entre 2 y 4 millones, donde insisto, si mi necesidad de valor presente neto es de 2 millones y medio, entonces estaríamos en un escenario no tan riesgoso. Las ventajas de esta simulación es que, por supuesto, permite simular sin correr riesgos, es muy sencillo y tiene un nivel de confianza pues relativamente alto. Las viabilidades tendrían que ver, adicional a lo que vimos al principio del video, con la viabilidad financiera, eh, con la viabilidad económica. En el caso de la viabilidad financiera, por ejemplo, tienen ahí que una empresa puede permitir llevar a cabo la fabricación de naves aeroespaciales, pero la mayoría no. Es decir, eh, la relación de financiamiento de esta empresa pues, podría ser muy alto y entonces tendría esa parte de viabilidad financiera. La viabilidad económica tendría que ver con hacer un estudio de viabilidad económica de préstamos para iniciar la actividad de una compañía y aquí podríamos ver qué tanto financiamiento hay en el mercado de acuerdo a las condiciones económicas. La viabilidad de gestión considera si la empresa tiene capacidad para llevar a cabo el proyecto, y también es el ejemplo de una empresa de muebles que no cuente con herramientas de gestión para construir un edificio, que lo haga con sus propios conocimientos, entre comillas, podría tener problemas en ese sentido. Y la viabilidad operativa está relacionada con la habilidad de gestión también y hace referencia a la capacidad de la empresa, y más que de la empresa, obviamente de los directivos, para alcanzar las metas y objetivos propuestos. Y aquí podríamos hablar de una fábrica que cuenta o no con las máquinas necesarias para elaborar sus productos, y quizá con la última tecnología, con tecnología obsoleta, vieja, etcétera. De eso depende también la viabilidad de los proyectos. Tres viabilidades adicionales es la social, que habíamos visto, con el impacto que puede tener el proyecto. Un hospital generalmente tiene un buen impacto eh, entre la sociedad. Y si es bueno, aquí tendríamos que ver el mercado, aquí dice en una colonia o zona de bajos ingresos, pues habría que ver el mercado al que se está buscando.
pero quizá en este caso un hospital en una zona de bajos ingresos con costos accesibles podría tener un impacto social importante y a la vez tener viabilidad económica. La viabilidad legal, también ya lo hemos comentado, em, tendría que ver con estar cumpliendo las normas. Aquí se habla de un ejemplo de transitar con patines, que yo pudiera vender patines a la gente y decirle que transite por realidades, o lo cual no podría ser, y eso podría afectar la imagen de la empresa y en algún momento pues, los flujos también de la empresa. Y la viabilidad ambiental, que ya los hemos comentado, y aquí el ejemplo es de una empresa que pudiera vertir en, o tener vertidos prohibidos, químicos prohibidos al mar o a los ríos, y pues no podría llevarse a cabo en este caso. En esta última unidad, que es la de viabilidad, es una compilación de las unidades anteriores porque pues, engloba todos los análisis que hemos visto de los temas 1 a 7. Entonces esto es como un resumen de todo esto. Y si vemos los proyectos, también lo podemos ver como una administración de portafolios de inversión, precisamente como comenté, que muchas empresas o algunas empresas tienen capacidad financiera para hacer varios proyectos y si solo es un proyecto inicial, aplica también, porque en este caso hay que ver quién nos financia, que puede ser a través de capital o de deuda, lo cual genera pues, un portafolio de pasivos que van a la empresa, que se invierte en activos y estos portafolios pueden ser en empresas más grandes como FEMSA, Grupo Carso y algunas otras, tener varios proyectos y esos fondos también se distribuyen una vez que el proyecto es viable, pues genera fondos de operación que se les regresan a los inversionistas y se sigue este ciclo de inversión. Las empresas pequeñas pues, y también lo hacen de esta manera, como un solo proyecto. Y bueno, recordar que las empresas grandes financiaron también pequeñas y es una forma de ir moviendo esos flujos. Eh, También vemos que la mayoría de los proyectos tiene que ver con que sea rentable, con la solvencia de la empresa en términos financieros y el riesgo del proyecto en términos de los flujos. La identificación, medición y evaluación de impactos se alimenta de un conjunto de estudios previos que ya vimos que son el estudio de mercado, técnico, ambiental, financiero y de riesgos. Estos estudios permiten también evaluar la viabilidad o sostenibilidad del proyecto desde distintos enfoques diferentes al económico, como ya vimos, sociales, ambientales y otros, aunque se sintetizan en el enfoque económico-financiero al final. La viabilidad que ya hemos comentado, sé que esto es un resumen, tendríamos la viabilidad técnica y las preguntas son, para responder es cómo se puede hacer, hay capacidad técnica, si se puede lograr en términos técnicos. Quizá estoy pensando en Elon Musk que quiere enviar cohetes a Marte tripulados, pues no sé qué tan viable puede ser en el corto plazo. No tengo idea muy clara, pero me parecería que no es tan fácil. Teoría de mercados, si hay demanda de los productos, ligado a lo de Marte, pues cuánto costaría ir a Marte, ¿no? ¿Cuántas personas pueden demandar esos productos? Cuestiones legales, si nuestro proyecto o producto o servicio es legal, si hay restricciones, en la habilidad técnica, si hay capacidad, en la habilidad, perdón, administrativa, si hay capacidad administrativa, en la organizativa, si hay organizativas, si los directivos, la gente que lo está haciendo es capaz de hacer el proyecto, en la parte ambiental, si es sostenible,
ambientalmente el proyecto, y en la parte de conveniencia que comenté, que es donde se cierra el embudo, en la parte económica si genera riqueza, si es rentable hacerlo, y en la parte financiera si voy a tener financiamiento para hacer el proyecto. ¿Por qué? Porque el proyecto no es una caja negra como tal, todo proyecto pasa por el ciclo de vida que ya vimos. El análisis del proyecto pues, es un conjunto complejo de actividades, tampoco es tan sencillo, y básicamente es un ámbito de negociación. Digamos como conclusión o preconclusión, el inversionista debe ser el más rico con el proyecto que sin el proyecto. Si no, el proyecto no funcionó. Si el inversionista se volvió menos rico con el proyecto, entonces obviamente no fue un buen proyecto. ¿Cómo se maximiza y cómo se genera esa riqueza a través del proyecto? Son las decisiones de inversión, las decisiones de financiamiento. Cuando ya el proyecto está en marcha y es viable, pues con las decisiones de dividendos y pagar o cuánto pagar a los inversionistas, con una tasa de descuento, donde ya vimos que el costo del dinero sea menor a lo que está generando como retorno al proyecto, los retornos de caja, de rendimientos incrementales, cómo va creciendo esos rendimientos, el financiamiento que sea lo más barato posible, la estructura financiera que sea, digamos, adecuada en términos de deuda y patrimonio, que esté generando excesos de efectivo y que los dividendos permitan ser los accionistas más ricos, como les comentaba, generarles valor, ya sea con dividendos o con la recompra de acciones. De esa forma podremos ver que el proyecto sea viable. Y el objetivo básico financiero debe ser que el proyecto genere prosperidad, maximizar la prosperidad del valor de los recursos humanos y financieros de la firma, y esto quiere decir que también se debe maximizar el valor de la compañía para los dueños y para los accionistas. Bueno, son lo mismo. Pues como cierra esa parte, el estudio de viabilidad permite averiguar si el proyecto es rentable o no, como ya lo comentamos. Es un resumen de esas etapas de esos estudios, y el análisis nos permitirá tomar la decisión de hacer o no el proyecto. Ahí tienen las referencias de la última parte de nuestro programa. Y pues espero que el curso haya sido de utilidad para ustedes. Gracias por su participación y nos seguiremos viendo. Hasta pronto.